Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, qué gusto saludarles. Yo soy Génesis R. Cruz y esto es el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Llegamos a la emisión número 904. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Sabemos que nos escuchan mientras trabajan, mientras se trasladan o desde sus casas y por eso vamos a ir directo a lo importante. Información clara desde los territorios para entender qué es lo que está pasando en nuestra región y cómo nos afecta. En Centroamérica y México se siguen tomando decisiones que impactan los derechos humanos, la democracia, la salud, la educación y a los territorios. Aquí no repetimos discursos oficiales, aquí escuchamos a las comunidades, a las radios hermanas y a los movimientos sociales. Este informativo es posible gracias a la red de radios comunitarias y de corresponsales en Costa Rica, Guatemala, México, Honduras, Panamá, El Salvador y Nicaragua, donde seguimos conectando con nuestra gente en las comunidades. Quédese con nosotras en este informativo los próximos minutos y empecemos con los titulares para esta semana. En Costa Rica elevan a juicio caso contra activistas detenidos en protesta contra la violencia policial. En Nicaragua, excarcelados políticos celebran sanción contra director del sistema penitenciario. En Panamá, nuevo contenido sobre minería en el programa escolar genera debate. En Honduras, Congreso aprueba reforma que reduce facultades a la presidencia del Poder Judicial. En El Salvador, Comunidad de Santa Marta rechaza intento de repetir juicio contra líderes ambientalistas. En México, 68 lenguas indígenas siguen luchando por reconocimiento pleno. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo confirma el fin del estado de sitio y decreta estado de prevención a nivel nacional. Y en el mundo, homenaje al continente africano nos invita a reflexionar sobre el sentido de compartir. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Gloria Ondina Morales Alvarado, de Radio La Voz de Colomba, desde Quetzaltenango de Guatemala, porque la pasión por la radio también es una bonita manera de poder comunicarse con los demás y de seguir incidiendo también por una mejor sociedad. En Costa Rica, el pasado 4 de febrero se realizó la primera audiencia contra 3 personas activistas detenidas durante una manifestación contra la violencia policial el 9 de septiembre del 2023. Aunque el caso fue elevado a juicio, la defensa señaló irregularidades importantes en el proceso, entre ellas la falta de pruebas y la no entrega de videos clave grabados en las afueras de la Asamblea Legislativa donde ocurrió la represión. Además, una de las personas policías que aseguró haber sido agredida retiró su denuncia. Esa misma persona podría enfrentar ahora una investigación por presuntas declaraciones falsas. El caso abre un debate sobre el uso del sistema penal en contextos de protesta social y sobre las garantías del debido proceso. Hoy vamos a escuchar a Mar Fournier, una de las activistas detenidas, en un reporte de nuestra compañera corresponsal Neri Chávez García. Y creo que algo muy importante que hay que señalar es que logramos tener una defensa penal especializada que hace toda la diferencia, porque lamentablemente la defensa pública nunca quiso reunirse con nosotros, nunca nos contestó nuestros llamados para poder aportar la prueba que nosotros también teníamos, y de hecho llegó ayer a conocernos con intenciones de que nos sentáramos a conciliar cuando aquí no hay nada que conciliar. Esta defensa que nosotros tenemos
está siendo financiada por los movimientos sociales, por las donaciones de decenas de personas y colectivos en Costa Rica y fuera de Costa Rica que están apoyándonos para lograr que tengamos esta defensa penal especializada, y agradecemos muchísimo a los colectivos y sentimos que este proceso no es solo nuestro, no es solo de las 3 personas que estamos siendo imputadas, sino que es una defensa de los movimientos sociales por el derecho a la protesta en un contexto que se está poniendo cada vez peor en términos de represión y de incluso con un gobierno que acaba de ser electo, que tiene propuestas de limitar las libertades individuales y por supuesto de perseguir la protesta y la disidencia. Entonces esperamos que este proceso, que salgamos libres y que este proceso también sea una victoria que termine fortaleciendo a los movimientos sociales y el derecho a la protesta. Fue el 9 de septiembre del 2023. Ese día, en horas de la mañana, fue convocada una manifestación contra la violencia y brutalidad policial. Marcha que respaldaba la denuncia pública de una mujer joven que denunció agresiones graves en su contra por parte de la fuerza pública. Ella fue privada de libertad como resultado de un operativo cotidiano, los que conocemos en Costa Rica como redadas, y por el simple hecho de pedir un mejor trato para su amigo, quien también fue violentado. La joven subió un video de una hora en Instagram en el que denunció golpes en la cabeza y su cuerpo, jalones de pelo, violencia sexual, psicológica y que incluso se encontró sola en una especie de galerón rodeada por muchos policías, sin saber dónde se encontraba exactamente. La marcha se posicionó en solidaridad con la denunciante y rápidamente fue acogida por diferentes organizaciones políticas. Parecía que sería una marcha amplia, pero no fue así. El contingente era pequeño y se manifestaba en una capital que celebraba el Día de las Infancias, un día sábado. Su trayecto fue del Parque Central a la Asamblea Legislativa, recinto en el que ya esperaban al menos 20 policías, en bicicleta principalmente. La detención violenta contra un manifestante levantó los ánimos, lo que provocó represión policial por alrededor de 45 minutos. Los golpes fueron múltiples, también hubo violencia sexual y, lo más grave, la detención arbitraria de 3 personas activistas, entre ellas Mar Fournier, a quien escuchamos al principio de esta nota. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Hoy, las 3 personas detenidas son imputadas ante la justicia, contrario a lo que sucedió con las numerosas denuncias contra la fuerza pública interpuestas por las personas agredidas, detenidas y que asistieron a la marcha, todas testigas de la represión y la violencia desmedida contra las personas manifestantes. Nos están procesando por el delito de resistencia agravada, que en Costa Rica tiene una pena de 1 a 5 años de cárcel, y además la policía que nos denuncia interpuso una acción civil resarcitoria pidiendo 2 millones de colones más 70,000 colones por unos lentes que supuestamente se le quebraron o que le quebramos supuestamente, y los 2 millones porque dice que temió por su vida porque fue atacada por un grupo de manifestantes, lo cual también en los videos se demuestra que es falso. En resumen, las 3 personas activistas son señaladas de resistencia agravada, delito que tiene una pena de 3 a 5 años en prisión, y supuestos daños a una mujer policía que pide más de 2 millones de colones por los daños en su contra. En ese sentido, el argumento, entre comillas, de la fiscalía es que las 3 personas activistas se resistieron a ser detenidas y que además violentaron físicamente a una mujer policía, acusación que es falsa y que olvida a los verdaderos agresores, los policías. La falsedad es tan evidente que quedó grabada y fotografiada por periodistas que participaban de la marcha y por las cámaras de seguridad de la Asamblea Legislativa, material al que la fuerza pública tuvo acceso desde el primer momento, pero que no fue entregado como una prueba en esta primera audiencia celebrada el pasado 4 de febrero, lo cual evidencia que todo este proceso ha estado cargado de inconsistencias, faltas al debido proceso y, por supuesto, de criminalización a la protesta. 4 de
de febrero tuvimos la audiencia preliminar del proceso penal que 3 activistas estamos enfrentando desde una detención arbitraria que sufrimos en 2023, irónicamente en una manifestación contra la brutalidad policial en la que lo que ocurrió fue precisamente más de esa brutalidad. Este es un proceso que ha estado marcado por irregularidades y mentiras desde la acusación, que es absolutamente falsa y que existe vasta prueba para demostrar que la acusación no es cierta y que los hechos que se nos imputan no los cometimos. Sin embargo, la Fiscalía en su investigación no aporta la prueba que la misma policía, que fue entregada a la misma policía, que son los videos de la Asamblea Legislativa, justo a donde ocurren los hechos, y que demuestran que lo que se nos acusa es absolutamente falso. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Las irregularidades van desde situaciones que ocurrieron el día de la detención arbitraria, como la demora en la elaboración del parte policial y por ende el conocimiento sobre los delitos imputados, hasta el hecho de que la Fiscalía justo no presentara evidencia clave como el video captado por las cámaras de seguridad de la Asamblea Legislativa. A ello se debe sumar el muy deficiente, precario y violatorio de derechos humanos accionar de la defensa pública, que ignoró el llamado de las personas imputadas y se presentó hasta esta primera audiencia recientemente celebrada para insistir en conciliar ante denuncias falsas y que nunca ocurrieron. Justo la situación que nos comentaba Mar al principio de esta nota. Oh, qué placer ver a la fuerza superior retroceder. Sin embargo, como esta prueba no había sido aportada al caso, la Fiscalía decide llevarnos a hacer la acusación y pedir que nos lleven a juicio. Pequeña primera victoria. En primer lugar, se cayó la acción civil resarcitoria porque nuestra defensa logró demostrar que había una serie de vicios de procedimiento y de irregularidades que nunca debieron ocurrir, que esto había sido presentado de manera extemporánea. Ante los argumentos de nuestra defensa, la policía que nos está denunciando decidió no proseguir con la acción civil resarcitoria y esa ya es una primera victoria. También se admitió para el juicio toda la prueba que presentamos, que son 11 fotografías y 10 videos donde queda más que demostrado que la acusación es falsa y que eso es un delito también, hacer una acusación falsa. Así que creemos que vamos para el juicio más fortalecidos y con un mejor panorama para defender nuestra inocencia y el derecho a la protesta. Avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Esto quiere decir que muy pronto se llevará a cabo un nuevo juicio que pretende criminalizar la protesta social en Costa Rica, la nombrada y reconocida como Suiza Centroamericana. Un juicio que no solo evidenciará la fuerza desmedida y desproporcional de la fuerza pública, sino que hará clara la existencia de un interés por judicializar a Mar y a lesotres detenidos. Será evidente que el Estado costarricense y el gobierno chavista no toleran la disidencia política, no toleran las manifestaciones y que pretendían aleccionar con este proceso. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Pese al muy cuestionable accionar de la fuerza pública, la Fiscalía y la Defensa Pública, los activistas se mantienen positivos, pues se ha ido evidenciando que las denuncias son falsas y que justo hacer una denuncia falsa sí es un delito por el que posteriormente será cuestionada la oficial. Aún así, es importante dar seguimiento a este juicio y a los procesos de criminalización de la protesta, pues como ya indicó la presidenta electa Laura Fernández, su gobierno autonombrado Tercera República legislará principalmente en relación al comportamiento de la oposición. Esta fue una nota de Neri Chávez García para el informativo mesoamericano de Voces Nuestras. En Nicaragua. Excarcelados políticos nicaragüenses hoy en el exilio reaccionaron a la sanción impuesta por Estados Unidos contra Roberto Clemente Guevara, director del sistema penitenciario La Modelo, la principal cárcel de Nicaragua. Quienes estuvieron detenidos en ese centro aseguran que fueron víctimas de tortura física y psicológica. Señalan directamente al funcionario de maltratos y depresiones para que pidieran perdón al presidente Daniel Ortega y a Rosario Murillo por haber denunciado violaciones a derechos humanos.
Escuchemos el testimonio de personas excarceladas. Dirigió torturas físicas y psicológicas ante mi persona, no solamente porque directamente dirigió golpes hacia mí, sino en una ocasión me obligó a realizarle una carta a Daniel Ortega indicando que estaba recibiendo un buen trato dentro de la prisión cuando no era así. Ya al día siguiente, que fue cuando denuncié las torturas dentro del penal, esta persona llegó a mi celda y sacaron el colchón y lo poquito que tenía dentro de la misma, dejándome recibiendo un acné severo en toda mi espalda, por ejemplo, y fiebre durante un periodo de más de 5 o 6 días. Las sanciones del Departamento de Estado estadounidense bajo la dirección del secretario Marco Rubio contra el director del sistema penitenciario de Nicaragua, la modelo Roberto Guevara, son una bocanada de justicia para cientos de personas que sufrimos encarcelamiento político en esa mazmorra que él sigue dirigiendo hasta el día de hoy. No nos equivoquemos. Roberto Guevara es un criminal de lesa humanidad que debería pasar el resto de sus días en una prisión. Realmente a mí me satisface saber que por lo menos esta es la segunda persona en el caso mío que yo veo en listas internacionales ya, porque a la primera que denuncié yo fue a Luxana, quien me torturó en el Chipote. Ella apareció en lista, aún no está sancionada, pero ya está en lista. Y ahora que yo veo el nombre y la foto de Roberto Guevara, que a mí, no lo esperaba ver hoy, y yo me quedé, al mismo tiempo decía yo, pero ¿qué van a hacer con él? Y yo empecé a pensar, le harán lo mismo que a nosotros, ¿no? Digo yo, no le van a hacer lo mismo que a nosotros, porque él sabía muy bien que nosotros lo que pedíamos era derecho, simple y sencillamente libertad, y él va a cumplir una condena justa porque él sí violentó los derechos, él sí torturó, él sí dirigió ataques hacia las personas que estaban protestando por una libertad nada más. El gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones que incluyen restricciones y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con el funcionario. Mientras tanto, el régimen de Ortega y Murillo rechazó las acusaciones. Esta semana, la vicepresidenta Rosario Murillo afirmó que la oposición daña al país y recordó que muchas personas exiliadas tienen familiares en Nicaragua. Sus declaraciones han sido interpretadas como nuevas amenazas. Ante esto, los excarcelados hicieron un llamado a la comunidad internacional para mantener la presión hasta que se restablezcan los derechos humanos en el país. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. El artigo para mí es la unión de dos cosas que me apasionan, el arte como tal y llámese arte en general. Para mí la literatura es parte de ese arte. Creerles que desde el arte como herramienta para la protesta podemos impactar de manera diferente, podemos transmitir sentimientos como la rabia, la alegría, la tristeza. Creo que es muy necesario en una sociedad donde debemos de levantar nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, nuestros cuerpos y también manifestarlo desde algo que es tan apasionante como el arte, que ya por sí mismo habla. Y que no sea siempre centralizado, que busquemos también cómo expandirlos para crear esos espacios y que los encontremos y que creemos redes de apoyo y de resistencia. Para nosotras y nosotres, la palabra es sumamente importante en un mundo donde muchas veces nos quieren silenciar, pero colectivamente no nos van a silenciar porque somos más fuertes. Es importante crear redes y tejer entre nosotros, entre todas las colectivas, para poder resistir y seguir visibilizando nuestra lucha. Este es un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. En Panamá. En Panamá, la propuesta de incluir contenidos sobre metalurgia y nuevos materiales en el programa de química de 12º grado abrió un debate público sobre el modelo de país. El tema forma parte de un nuevo currículo que está en etapa de validación. La discusión no es menor. En los últimos años, amplios sectores de la población han rechazado la actividad minera, mientras el gobierno ha mostrado interés en sostenerla e impulsarla a toda costa.
Para distintos colectivos, incorporar estos contenidos sin un diálogo amplio puede enviar una señal clara sobre el rumbo país que se quiere impulsar. La educación no es neutral, también forma la visión de país que queremos. Desde Panamá, escuchemos el reporte del equipo de Radio Temblor Internacional. La inclusión del tema de metalurgia avanzada y nuevos materiales metálicos en el nuevo programa curricular de química para 12º grado, actualmente en etapa de validación, ha generado debate entre la ciudadanía panameña. La incorporación de este tema no es menor. Se trata de un asunto sensible en un país donde amplios sectores de la población han rechazado la actividad minera, mientras el gobierno ha expresado su intención de continuar impulsándola. Panamá no ha sido históricamente un país minero. Su riqueza ha estado ligada a su naturaleza tropical, al Canal de Panamá, al turismo y actividades que dependen directamente de la protección del medio ambiente. Resulta entonces contradictorio que, mientras el propio ministerio impulsa programas desde su Dirección Nacional de Educación Ambiental, se avanza paralelamente en contenidos asociados al modelo extractivo sin un debate amplio y transparente. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla Águila, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Esta posición que adopta el MEDUCA como parte del gobierno central de incluir en la materia de química la naturaleza de lo que es el extractivismo minero para la sociedad panameña como para expertos es incongruente. ¿Por qué es incongruente la incorporación de esta materia? Primero que todo, Panamá no tiene una cultura extractiva minera. Eso hay que dejarlo claro, de que Panamá tiene otros sectores productivos que han inyectado a la economía nacional permanentemente. Está el sistema portuario, logístico, que por ende forma parte del canal interoceánico, servicio, turismo, que son actividades que más se han practicado por décadas por distintas generaciones. Incluir o imponer, mejor dicho, la naturaleza o la temática de lo que es la minería es totalmente incongruente. Eso es uno. Dos, nuestras autoridades carecen de una visión sobre el tema de lo que es la ecología global. Cuando nosotros estamos tratando en distintas cumbres internacionales como la de cambio climático, como la de biodiversidad, se ha expuesto de manera técnica y científica que la minería no está mitigando la crisis ambiental global. Cuando hablo de crisis es cambio climático, la deforestación, la hambruna. Estamos hablando de cuestiones que han comenzado a generar un caos a nivel global. Entonces, en las cumbres internacionales ya se ha expuesto que el extractivismo, aunque digan que van a extraer minerales raros para el uso de medios eléctricos, no podemos soslayar que están mermando igualmente los recursos naturales para extraer esos tipos de minerales raros, energéticos, de transición, como quieran llamarle. Entonces, esto es incongruente. Entonces, cuando vemos esta escena panameña de parte del gobierno, es que Panamá se está convirtiendo también en un aliado o en un cómplice de la explotación de recursos naturales en otros países que están en rechazo de este tipo de minerales. Entonces, por ende, la visión ecológica que tiene el gobierno panameño es totalmente incongruente con lo que realmente nosotros estamos buscando para mitigar la crisis ambiental, que es la crisis del agua, que es la crisis de los alimentos, que es la crisis hasta del mismo oxígeno. Y el tercer punto es que incluir esta temática en el debate, en el marco pues, de la reforma educativa, yo creo que esto está careciendo de responsabilidad y seriedad de las autoridades. Porque primero que todo tienen que
cumplir con la consulta previa, libre, informada, no solamente de los educadores o del sector educativo, sino también de los sectores a nivel nacional. Recordemos que la minería está incluida en la Constitución y que el gobierno, como la está tomando a nivel nacional, como un tema nacional. Entonces yo creo que hay que ser responsable de que incluir la temática de la minería a través de una reforma requiere ya un debate nacional que incluya también no solamente al sector educativo, sino también a otros sectores productivos, a los ciudadanos organizados y no organizados. Entonces yo creo que en conclusión lo que podemos expresar es que es totalmente incongruente este tema dentro del sistema educativo. La educación construye la visión de país. Por eso, cualquier cambio curricular debe abrirse al diálogo nacional, porque lo que se enseña en las aulas hoy marcará el rumbo del Panamá del mañana. Desde Panamá, nota producida por el equipo de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Honduras. En Honduras, con más de 90 votos de las bancadas nacionalista y liberal, el Congreso Nacional aprobó una reforma al artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010, que resta atribuciones administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Analistas señalan que esta nueva alianza bipartidista en el legislativo representa un golpe técnico al equilibrio interno del Poder Judicial, al modificar la distribución de las facultades dentro del máximo órgano judicial del país. La decisión reaviva el debate sobre la independencia de poderes y la dinámica política en el Congreso. Nos reporta Eleana Borjas desde Radio Progreso. Con la dispensa del segundo debate y los votos de la bancada del Partido Nacional, Partido Liberal y el voto del diputado de Libre Mario Portillo, el Congreso Nacional aprobó la reforma al artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010 relacionado con las atribuciones de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. La reforma establece que será el pleno de 15 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia el encargado de ejercer las facultades de selección, nombramiento, ascenso y traslado y permuta de jueces, magistrados, defensores públicos, servidores y personal administrativo, apunta el diputado nacionalista Mario Pérez y asegura que la medida será temporal. Es un artículo transitorio, requiere al menos 65 votos cuando hay 128 diputados presentes y hoy la votación se hizo con más de 90 y no estamos reformando, no estamos derogando, no estamos aprobando nada en la Constitución. Es un artículo transitorio del decreto que tiene carácter temporal. Francis Cabrera, diputado del Partido Liberal y proyectista de la reforma, sostiene que la aprobación aporta a la vida democrática y rechaza las acusaciones de la bancada del Partido Libre, en las que apuntan que el bipartidismo ha gestado un golpe al Poder Judicial. Que se entienda que esto no es ofendiendo, insultando, no es a las patadas. Y hemos contado con el voto de todas las bancadas políticas, todas, incluyendo 6 o 7 votos de la bancada del Partido Libre. Eso es bueno para el país y es bueno para el sistema judicial. Golpe técnico, decía Libertad y Refundación, algunos de sus diputados. Mire, la hipocresía y el cinismo siempre tiene algunos chispazos, ¿verdad? Yo les tengo un gran aprecio a los amigos de Libre, hay gente muy buena en Libre, pero cuando salen con esas cosas les recordamos que ellos impusieron a las patadas un presidente ilegal en un golpe legislativo. La Asociación de Jueces dijo de que estaban violentando ustedes la separación de poderes, violando el artículo 4 de la Constitución. Bueno, ellos pidieron, la Corte pidió que se suspendiera el debate. Oiga bien, ¿dónde usted ha visto que un diputado pide a la Corte que suspenda un juicio? Eso es una intromisión y se estaban intrometiendo en este Congreso. La naturaleza del Congreso es legislar, es regular. El diputado del Partido Libre, Marco Ramiro Lobo, explica que la reforma para restarle facultades a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia violenta el principio de separación de poderes, por tanto, representa un golpe técnico al Poder Judicial.
Interferencia clara de un poder del Estado en otro poder del Estado, prácticamente maniatando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, interfiriendo directamente en asuntos que ya está claramente establecido en el reglamento interior de la misma Corte Suprema de Justicia, que la Constitución de la República, en el artículo 313, en su numeral 8, le da facultades para emitir su propia reglamentación interna. Y hoy lo que ha constituido esto es un golpe técnico que sin duda alguna va a ir marcando un precedente negro en nuestro país. Durante la discusión y aprobación de la reforma al artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010, la bancada liberal propuso establecer que en un plazo no mayor de 30 días calendario, contados a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, la Corte Suprema de Justicia remita al Congreso Nacional un proyecto de ley del Consejo de la Judicatura. Eleana Borjas Coello. En El Salvador. En El Salvador, la comunidad de Santa Marta y diversas organizaciones denunciaron el intento de la Fiscalía General de la República de anular el fallo que absolvió a varios líderes ambientalistas. La Fiscalía está solicitando que el proceso se repita en otro tribunal. Sería la tercera vez que estos líderes ambientalistas enfrentan un juicio. El pasado 2 de febrero, el Tribunal de Sentencia de San Vicente entregó por escrito el fallo que los declaró inocentes de los supuestos delitos de asesinato y asociaciones ilícitas vinculados a un hecho que ocurrió durante la Guerra Civil salvadoreña. Familiares y organizaciones sociales consideran que repetir este juicio solo prolonga la criminalización y mantiene la incertidumbre sobre personas que ya fueron absueltas. Desde El Salvador, la información con Kevin Muñoz, desde Radio YSUCA. La comunidad Santa Marta rechaza el nuevo intento de la Fiscalía General de la República de anular la absolución de los líderes ambientalistas y querer repetir el juicio cuando ya fueron declarados inocentes. Además, la comunidad solicita a la Cámara Penal de San Vicente eliminar la responsabilidad civil que los jueces de sentencia establecieron contra algunos de los procesados, a pesar de haber sido absueltos penalmente. Peter Natarén señaló que la Fiscalía busca una apelación de todo el fallo y que la vista pública se repita en otro tribunal y no en el de San Vicente. Bueno, el proceso está ahorita en los tiempos para contraargumentar. Por ejemplo, la Fiscalía tiene una apelación contra todo el fallo. La Fiscalía no está pidiendo revisión de partes del fallo, sino que contra todo y que se repita en otro tribunal, no en el de San Vicente. Es lo que la Fiscalía pide. En el caso de la defensa, tiene una apelación específicamente en la condena civil, en abstracto, que la defensa ha presentado este recurso pidiendo a la Cámara de San Vicente de lo penal que revise y que elimine esa condena en abstracto, porque no tiene lógica ni coherencia jurídica en cuanto por qué vas a condenar a los imputados, en este caso por la vía civil, cuando no han sido condenados por la vía penal. Entonces no tiene mucho sentido. Santa Marta y otras organizaciones hacen un llamado a la Cámara Penal de San Vicente a actuar apegada al derecho, ratificando la absolución penal y anulando la responsabilidad civil. El abogado Luis Rivera señaló que las apelaciones de Fiscalía para anular la absolución y de Santa Marta sobre eliminar la responsabilidad civil de los ambientalistas se presentaron el viernes 13 de febrero. Indicó que la Cámara Penal no tiene un plazo para resolver, por lo que se podría dilatar en el tiempo como ha sucedido con otros tribunales. Es decir, hay una resolución, ¿verdad? Existe la sentencia que los absuelve, esta como las demás, ¿verdad? Anteriormente, pero no ha quedado en firme justamente por la apelación que ha hecho la Fiscalía. Eso significa que la Cámara podría encontrar elementos a partir de la justificación que haya presentado Fiscalía en apelación para poder anular algún elemento o mandar a reproducir nuevamente el juicio como lo hizo ya anteriormente, ¿verdad? Es decir, mientras no haya una resolución en firme, todavía el proceso lamentablemente sigue abierto.
Rivera señaló que hay problemas en la legislación interna del país, pues no hay un límite de veces que Fiscalía pueda apelar, lo que califica como una deficiencia en el sistema. En este caso, señaló que existe una persecución política contra los ambientalistas y al tener la Fiscalía la puerta abierta para apelar las veces que quiera, mantiene en el limbo la certeza jurídica de los líderes de Santa Marta. Los ambientalistas también rechazan que se esté reactivando la minería metálica en el país, pues el pasado 30 de enero el gobierno salvadoreño firmó un acuerdo comercial con la administración de Donald Trump para facilitar la extracción de materiales críticos y tierras raras. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kevin Muñoz. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Míralo, mírala, míralos. Ellos dejaron su país, sus sueños, sus familias y sus quereres. Mi nombre es Ángela Marín, llevo 3 años en Trinidad y Tobago. Nuestros sueños como venezolanos se ven enfocados en duplicar el rendimiento de trabajo para poder mejorar nuestra situación y continuar ayudando a nuestros familiares en el Delta. Quien deja su tierra lo hace porque son perseguidos, porque la situación económica los ha llevado a eso, porque son desplazados o por alguna situación de emergencia. No los discrimines, no dejemos a nadie atrás. Migrar también es un derecho. Un mensaje de la Red de Migración y Comunicación de ALER. En México. En el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, vale la pena mirar la realidad que viven las lenguas originarias en México. En ese país se hablan 68 lenguas indígenas. Son parte de la historia, de la identidad y de la forma en que muchas comunidades entienden el mundo. Sin embargo, para muchos pueblos no es sencillo usarlas con libertad. Persisten la discriminación y barreras que limitan su presencia en espacios públicos, educativos y laborales. Hablar una lengua originaria sigue siendo, en muchos casos, motivo de exclusión. Desde México, escuchemos el reporte de Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla. Les saludamos con mucho gusto en este informativo Voces Nuestras. El día de hoy queremos recordar la importancia de mantener las lenguas maternas a propósito de que febrero es el mes o el Día Internacional de las Lenguas Maternas. En México tenemos 68 lenguas originarias que se hablan en diferentes territorios del país. Estas lenguas originarias, las que hablamos, son lenguas que se han mantenido desde hace muchísimos años antes de la llegada del castellano. También es importante reconocer, aunque ha habido tratados, normas, leyes que hablen de fortalecer a las lenguas originarias, la realidad es que no hemos avanzado mucho. En México, quienes somos de pueblos originarios, quienes hablamos alguna lengua materna, seguimos viviendo esta discriminación, seguimos viviendo este rechazo a que las lenguas originarias sean reconocidas como lenguas nacionales y que se puedan hablar en los diferentes espacios. Y a propósito de esto, platicamos con el compañero Tonatiu Maya. Él es náhuatl y nos comparte la importancia de seguir platicando y reforzando las lenguas originarias en nuestro país, en México, pero también en el mundo. A todas las comunidades, primero que nada, pues hace falta pues principalmente también seguir apoyando en difusión, porque al final de cuentas nuestras lenguas son algo que nos han heredado nuestros abuelitos, abuelitas, nuestra mamá, nuestro papá, algo que nos deja la comunidad. La comunidad siempre nos da una enseñanza y en esta ocasión hablando sobre la importancia de la lengua, y seguir preservándola, seguir cuidándola, seguir protegiéndola, defendiéndola ante toda discriminación, ante todo lo malo que ha estado saliendo y pues bueno, ante ello pues es todo un tema hablar de las lenguas. Con respecto a cuando nosotros salimos, nosotros no queremos escuchar discriminación, nosotros no queremos que nos miren con diferentes ojos. Al final de cuentas a nosotros nos gusta la libertad, nos gustaría tener más libertad de expresión. Por eso considero que es muy importante seguir dando difusión, dando pues primero que nada también pues esta importancia que
tenemos con toda la comunidad, pues primero que nada, para decir que pues nosotros podemos hablar libremente nuestra lengua materna. Por eso es importante, considero que parte de todo esto, también pues yo me imagino pues que es importante seguir conservando nuestra lengua. Es parte fundamental que nosotros llevamos. Nosotros a donde quiera que vayamos siempre vamos a tener, en este caso a tener nuestra lengua, siempre a darle muchísima más fuerza y pues decir que pues orgullosamente pues nosotros portamos también una lengua materna que con orgullo nuestra comunidad también nos ha enseñado. Y es por ello que pues consideramos importante que se siga dando pues al final difusión y se le siga dando también pues esta fuerza a nuestra voz, esta fuerza de nosotros poder tener pues adecuadamente también la libertad de expresión con todo lo que viene saliendo, ya sea con lo bueno, lo malo, que pues bueno, al final de cuentas nosotros pues es lo que necesitamos. Entonces considero que eso es importante para mí, considero que importante siempre va a ser el que sigamos conservando nuestra lengua materna. En náhuatl, Tlaxcamatimiac tlenaman techlacaquilia panite postacaquilis. Muchísimas gracias por escucharnos en este espacio informativo. Les acompañó Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. En Guatemala. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo anunció el levantamiento del estado de sitio y la implementación de un estado de prevención en todo el país. La medida se da en el marco de operativos de fuerzas combinadas en el departamento de Guatemala, donde el gobierno asegura que busca recuperar territorios que han estado bajo el control de pandillas. El anuncio abre un nuevo escenario en la estrategia de seguridad nacional y mantiene la atención sobre el alcance de estas disposiciones excepcionales. Nos informa Marco Hernández desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Los momentos difíciles requieren decisiones extraordinarias. En Guatemala, el estado de sitio concluye el lunes 16 de febrero del 2026, pero se dará paso al estado de prevención, informó el presidente de la República, Bernardo Arévalo, durante una cadena nacional el pasado domingo 15 de febrero. ¿Cuáles fueron los resultados de un estado de sitio decretado en medio de violencia criminal cometida por pandilleros contra las fuerzas de seguridad pública? Escuchémoslo en voz del propio presidente. Primero, cortamos los sistemas de comunicación dentro de las cárceles y desbaratamos la coordinación que tenían con las maras y pandillas en las calles. Capturamos además 83 pandilleros de alta peligrosidad. Incautamos casi 5 toneladas de cocaína en el decomiso de droga más grande de los últimos 12 años. Desmantelamos un laboratorio de producción de cocaína en Izabal, redujimos las extorsiones en un 33%, extraditamos a 7 criminales buscados internacionalmente, redujimos a la mitad el número de homicidios comparado con el mismo periodo del año pasado y concluimos el 100% del censo penitenciario, que nos da por primera vez una poderosa herramienta para aumentar el control en las cárceles. El estado de sitio ha durado desde su implementación el 18 de enero, exactamente 30 días, tal como se indicó al decretarlo por el presidente. Martes 17 de febrero del 2026, todo el territorio nacional entrará en estado de prevención y el departamento de Guatemala entrará en la implementación del Plan Centinela de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala. El combate al crimen organizado y los operativos quirúrgicos que hemos desarrollado continúan, protegiendo las actividades cotidianas y la normalidad que el país requiere. Sumado a eso, desplegaremos el Plan Centinela Metropolitano. Ampliaremos los operativos que han demostrado ser exitosos en meses anteriores, ahora con un enfoque territorial
en todo el departamento de Guatemala. Se trata de operativos de fuerzas combinadas entre el ejército y la policía con intervenciones barriales y resultados medibles. Estas acciones permitirán seguir el camino exitoso de nuestra lucha. Una lucha que protege a la población, protege las libertades fundamentales y que usa las herramientas de seguridad con contundencia en la lucha contra los criminales. El Plan Centinela tiene por objetivos retomar el control territorial, aumentar la presencia de la fuerza pública, promover la paz social, reducir la criminalidad, combatir las extorsiones desde las cárceles y aumentar la seguridad en los centros de privación de libertad. El plan inició en el departamento de Escuintla el 6 de enero del 2026, con operativos en los centros de privación de libertad de máxima seguridad, Renovación 1 y la Granja Penal Canadá. El combate es principalmente contra las denominadas maras o pandillas. Ahora el plan se implementará en la ciudad y departamento de Guatemala. Marco Hernández informando desde los territorios. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Nadie debería de cuestionarnos, señalarnos o ponernos requisitos para poder hacer el uso de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por eso, ninguna farmacia, ninguna entidad pública o privada debería de generar obstáculos para poder acceder al anticonceptivo de emergencia. La prevención sin prejuicios es un derecho humano y un derecho de las mujeres. Brujas feministas, mano arriba, disidentas, heteras, bislesbas y trans, saldando algunas cuentas. Un mensaje de la colectiva por el derecho a decidir. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Hace muchos años conocí a Sandra Escudé Queraltó, una amiga catalana que viajó a Guatemala en 1999, el último año del segundo milenio. Hemos mantenido nuestra amistad durante muchos años. Tuve la oportunidad de conocer la hermosa Cataluña gracias a su hospitalidad hace 21 años. Ella se considera una viajera y actualmente vive en el continente africano, en Senegal, desde donde nos comparte un pequeño y hermoso relato sobre lo que para ella significa estar en ese lugar. Compartir el alimento, como refiere Sandra, es lo más importante en ese territorio. El Ramadán, en la cultura islámica, es reconocer la necesidad del alimento para que, en el futuro, seamos capaces de compartir un plato de comida con cualquier persona. La nota con el corresponsal, Herbert Reyes. Hola, ¿qué tal? Soy Sandra, soy una viajera del mundo. Me gusta mucho conocer culturas y países. He vivido en diferentes países. Viví en Guatemala, en República Dominicana, Portugal. Ahora estoy viviendo en Senegal. Senegal, que está en África del Oeste. Es un pequeño país. La capital es Dakar. Y yo vivo en un pueblito de la costa, no muy lejos de Dakar. Bueno, África es un continente fascinante. Senegal es un país tranquilo, donde conviven muchas etnias y religiones diferentes, siempre en paz. Yo he conseguido integrarme bastante en la comunidad de aquí, donde vivo yo, en este pueblo, y conocer bastantes matices de la realidad de este país, que es muy rica. Hablan muchos idiomas diferentes, hay diferentes etnias, como ya dije, y la gente es muy acogedora, es bastante acogedora. La música y el baile también son muy presentes. Y yo, viviendo acá, he podido tener una vida más tranquila y desarrollar un poco más mi arte de la pintura. Por eso ahora estoy preparando una serie de pinturas, de cuadros,
en homenaje a la mujer negra, porque como mujer admiro bastante, sobre todo las mujeres que conozco acá, senegalesas, por su fortaleza, por su físico también, por su integridad muchas veces, por llevar muchas cosas a cabo, y por eso desde que llevo viviendo aquí siempre pensé que me gustaría rendirle algún homenaje a estas mujeres, y ahora a través de la pintura pues es lo que estoy desarrollando. Sandra, como europea, como catalana, ¿qué diferencia, qué matices son los que tú mencionas que son diferentes de la cultura europea a la africana? Las diferencias que yo veo como viviendo aquí, en este país africano, porque Senegal no es el único país de África, o sea, yo solo puedo hablar de Senegal, pero África es un continente muy grande y entonces cada país tiene sus matices. Para mí una cosa muy básica de diferencia con el continente europeo es la noción del tiempo, cómo se vive aquí, todo se vive más lento, no hay tanta prisa y el tiempo no domina a las personas, son las personas que dominan el tiempo, básicamente. Después también el hecho de que estamos en un país de religión musulmana básicamente, bueno, el gran porcentaje son musulmanes, un 90%, entonces esto también implica otra manera de vivir, otra manera de pensar. También el papel de la mujer es otro diferente que el papel de la mujer en la cultura europea, y también el hecho de que aquí se vive más la religión, hay más espiritualidad, la gente tiene más fe. Todo el mundo practica mucho más la fe que en Europa, por ejemplo. Y ahorita ha empezado hoy el Ramadán, el ayuno que va a durar un mes. Aquí todo el mundo lo practica básicamente, son pocos los que no lo hacen. Y eso también es una cosa que yo veo diferente de la cultura europea de mi origen. La última cosa que me viene a la cabeza es el compartir, el vivir en comunidad, que aquí también es muy importante, todo el mundo comparte, se ve en comunidad, no hay individualismo, la gente come juntos, todos de un mismo plato. Comer solo no es muy agradable para ellos, y si ellos están comiendo y tú pasas por allá, enseguida estás invitado y casi medio obligado a compartir el gran plato y comer con ellos. Así que bueno, más o menos estas son las diferencias culturales que veo con mi experiencia aquí en Senegal. Muchas gracias, Sandra, por acercarnos a ese continente que se llama África, ese continente que ha dejado miles y miles de historias resguardadas en libros, en la memoria, la violencia, la esclavización, pero que tú lo vives como una sensación de compartir, de añorar, de ser parte de esa comunidad, como lo mencionas. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer.
Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Así llegamos al final de esta emisión número 904 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchas gracias por acompañarnos y por confiar en este espacio de información clara, hecha desde los territorios y con compromiso y pasión por la defensa de los derechos humanos. Un agradecimiento muy especial a las radios comunitarias que nos retransmiten, a las organizaciones aliadas y a cada persona corresponsal que sostiene este trabajo colectivo, constante y comprometido. Si esta información les resultó útil, compártala y convérsela también, porque eso es una forma de fortalecer la comunidad y defender los derechos en la vida cotidiana. Puede encontrarnos en redes sociales como Voces Nuestras y también en vocesnuestras.org, donde compartimos más contenidos durante la semana. Nos reencontramos en la próxima emisión. Yo soy Génesis R. Cruz y muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.